Las últimas dos actividades fueron organizadas por la carrera de Relaciones Públicas y vamos a tener a dos grandes disertantes con dos temas realmente variados, dos temas importantes para tratar en este momento. Pero antes de seguir y de presentarlos, vamos a las efemérides del día que prepararon los alumnos de tercer año de Periodismo Integral y Deportivo. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva efemérides. ¿Sabían que el 29 de octubre de 1969 fue la fundación de la base aérea Vice Comodoro Marambio, la primer pista de aterrizaje de tierra en el continente antártico? Esta es una fecha de trascendencia nacional, histórica y geopolítica, porque a partir de ese entonces se inicia una nueva era en la historia de la Antártida, al romperse el aislamiento a que está sujeto por las características de su clima, su suelo y sus mares congelados. Esta base fue fundada el 29 de octubre de 1969 y se mantiene en actividad durante todo el año con población permanente. Además de desarrollar diferentes actividades científicas como la medición de ozono atmosférico, en otras y se otorga especial atención en la protección del ambiente. Se halla bajo dependencia de la Fuerza Aérea Argentina y se encuentra ubicada en la isla Simuro Marambio, sobre el mar de Weddell, dentro del sector reclamado por Argentina, la Antártida Argentina. El nombre que le dieron se debe a Gustavo Argentino Marambio, quien fue pionero de la visión argentina sobre el sector antártico. Ahora sí, vamos a dar comienzo a esta actividad que tenemos prevista a partir de las 17:30 horas, ya estamos unos minutitos pasados de ese horario. Nuestra próxima charla es el tono de voz del branding, mirada sobre representación y sentido. Vamos a leer algunos antecedentes de quien va a ser nuestra disertante, nuestra invitada, y le vamos a dar la bienvenida ahora, María Cecilia Brarda. Ella es licenciada en Diseño y Comunicación Visual por la UNL, máster en Tipografía, Disciplinas y Usos en la Universidad de Barcelona, doctorada en Diseño de la UBA. Hace 10 años investiga y trabaja en proyectos de Motion Graphics. Sus investigaciones la llevaron a publicar el libro Motion Graphic Design, la dirección creativa en branding de TV, con la editorial Gustavo Gili, en Barcelona a fines del 2016. Le vamos a dar la bienvenida a María Cecilia Brarda y también con ella va a estar compartiendo estos momentos el licenciado Juan Manuel Cosi, rector del Instituto de Estudios Superiores y a su vez coordinador de la carrera de Relaciones Públicas. Cecilia, Juan Manuel, ¿cómo están? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Buenas Cecilia, gracias. ¿cómo estás? Muchísimas gracias por participar y bueno, los dejo con el desarrollo de la charla. Adelante. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, muy contenta de estar participando en la Yes Week. Cecilia, para nosotros es un gusto enorme tenerte hoy acá, con toda la experiencia que tenés vos, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Después quiero que nos cuentes un poquito de eso. Bueno, contame un poco el porqué del título de tu charla. Bien, primero quiero decir una cosa que ahí recién Luis me presentó, que soy doctorada de la UBA, todavía no lo soy, estoy haciendo mi tesis, así que por las dudas, todavía estoy en camino en esa parte. Está bien, vale la aclaración. Sí, es muy importante esa aclaración. Bueno, el tema de la charla, el tono del voz del branding, un poco lo voy a ir comentando ahora cuando comparta la presentación y lo que fui preparando, pero tiene que ver con un tema que a mí me gusta mucho, que es el branding, y en el que he venido trabajando, pero desde un lugar quizá más específico, que es desde la tipografía y el motion graphics, que es un poco el área en donde yo me especializo, que siempre más me ha apasionado y que por una u otros caminos de la vida me han llevado a enfocarme dentro de ese campo en cuestiones de branding. Así que un poco mi idea va a ser mezclar lo profesional de mi hacer profesional también con lo académico. Así que bueno, contar un poco algunas experiencias y eso, algunas miradas y reflexiones. Muy bien, buenísimo, Ceci. Te escuchamos entonces. Bueno, voy a poner presentar. ¿Sí? Decime, Juan Manuel, si ahí se ve bien. Sí, perfecto. Sí, bueno. Perfecto. Bueno, antes de empezar,
puntualmente con el tema, yo quisiera presentar un poco mi recorrido de trabajo profesional y más sobre dónde estoy trabajando hoy en día. Juan Manuel, ¿puede ser que escucho el micrófono tuyo? Si lo puedes... Sí, perdón. Ya lo... Bueno. Entonces, primero les quiero compartir mi reel. Esperen que quiero sacar esto acá, a ver. Dejé de compartir. ¿Están viendo ahí? Bueno. Bueno, un poco como para que primero me conozcan todo el trabajo en que yo vengo haciendo en Motion Graphics. Tiene una fuerte impronta tipográfica, tiene que ver con la maestría que realicé en Barcelona sobre tipografía, en donde después de esto fue un año 2011, ahí es donde recién empecé como a entrar en el mundo de la tipografía y a interiorizarme. Pero yo cuando estaba haciendo esta maestría, al mismo tiempo estaba fascinada por hacer motion graphics. Esto lo voy a pasar como muy rápido porque es como toda mi historia. y bueno, durante mi tiempo en Barcelona tuve la posibilidad de hacer las prácticas de la maestría en la televisión de Cataluña. Entonces, el motion graphic es para, bueno, lo que más o menos saben, es el diseño animado, diseño de imágenes de movimiento, y específicamente el campo en donde yo empecé a incursionar es en el branding de canales, ¿sí? El diseño de marca de un canal de televisión y cómo esa marca empieza a tener una personalidad y cómo se esparce en todas las piezas institucionales del canal, y un poco eso es como el ambiente en el que fui incursionando en este tema. Esta fue una de las primeras piezas en las que trabajé en el canal, en donde tenía que hacer una animación a partir de un sonido que ellos me daban, que es el que van a escuchar, que es como la sintonización de una frecuencia de radio, y solo tenía para animar el número 3, que era del logo, y es esta. Me molesta este zócalo acá, no sé si ustedes lo ven. Ahí está. Bueno, esta pieza tuvo un montón de recorrido, pero más o menos fue lo que quedó. Y ahí es como que fue como empezar a trabajar con las marcas en animación. Paralelamente, este fue otro proyecto que tiene que ver con mi tesis de grado y cómo se fue transformando durante también todo lo que iba viendo en la maestría en Barcelona y en el trabajo en la televisión de Cataluña, cómo pude, también con mucho apoyo de mi director en ese momento de mi tesis, Horacio Gorodischer, y cómo pude llegar a concretar este proyecto de libro con una editorial en el área de diseño y arquitectura muy reconocida, que es Gustavo Gili. Y bueno, en este libro lo que hice fue también como empezar a bajar de manera también teórica y mezclando un poco
práctica profesional de estudios y que se dedican puntualmente a trabajar en branding de canales, con análisis que yo hacía también de piezas y de todo lo que sería el mundo del motion graphics en relación a algunos conceptos y todo eso. Entonces, como que el libro es como una compilación. También hace mucho foco en lo que son los procesos creativos a la hora de trabajar, bueno, en un proyecto de branding para canales de televisión. Eso como hasta acá es un poco mi bagaje, así a nivel de en dónde me vine especializando más y que es de hecho lo que más me gusta hacer. Pero ya hace unos años estoy trabajando para la empresa de tipografías Tie Together, que es una fundidora internacional que trabaja para Google, para Adobe, y bueno, y muchísimos clientes más también en China, en todo el mundo. Este es el equipo de trabajo. Trabajamos de manera remota, virtual, yo estoy en el equipo desde el 2000, en el equipo de manera así fija, estoy hace un año y medio, pero trabajando para ellos desde el 2016, o sea, desde ya hace bastante tiempo trabajando con lo que es la tipografía animada. Y es muy interesante cómo a través de un tema que en principio es como, bueno, a ver, la tipografía es todo un mundo, ¿sí? Saben que es un campo, es una disciplina muy, muy compleja de muchas cosas, y lo que yo hago en este lugar es trabajar desde las presentaciones de las fuentes tipográficas que ellos crean para promocionarlas. Es decir, un poco el branding de la tipografía. O sea, como una tipografía que va a lanzar Google se va a presentar. En este caso, esta es una tipografía que hicieron para Google y que salió la nueva versión ahora hace muy poco, porque es una fuente variable, es una tipografía que de repente se llaman fuentes variables porque es un solo archivo de fuente. ¿Vieron cuando tienen las variables de la light, la bot, y bueno, todos los variables de pesos tipográficos y de familias? Todo eso está en un solo archivito, es una tecnología. Entonces es algo muy nuevo que hizo Google, Adobe, Apple y Microsoft, es una nueva tecnología, y esta empresa está trabajando en el desarrollo de ese tipo de fuentes. Y bueno, y a la hora de que salgan a la venta, hay que presentarlas. Entonces, bueno, ¿de qué manera se presentan? Por un lado, se presentan como un espécimen, una especie de catálogo, en donde dicen, bueno, esta fuente tiene esto, se usa así, así, así. Y por otro lado, en un mundo de redes sociales y de pantallas, hay que mostrarlas animadas o de alguna manera con cierto impacto un poco más seductor, de una manera más rápida, entonces, porque tienen que llegar a un público más grande. Este videíto así, súper cortito que hicieron recién, hace poco lo publicó Google Fonts, así que estoy súper contenta. Obviamente ahí no dice mi nombre, pero bueno, ya salió por Google. Y bueno, es un alcance muy grande que tienen estos proyectos. Este es otro proyecto, o sea, voy a mostrar 2 o 3 proyectos que hago para ellos, en donde esta tipografía se hizo para el estadio San Siro, se llama la tipografía Hiro Sans, y a la hora de presentarse había que empezar bueno, querían trabajar con el tema del fútbol, con el tema del Football Women's, y entonces es como que dijeron, bueno, que tome en 15 segundos para hablar sobre este tema y mostrar la letra. Y bueno, yo busqué este tipo de referencias, eso como parte del proceso creativo a la hora de empezar a ver por dónde empiezo, y veo un poco la fuente y los caracteres y lo que más me llama la atención, como para decir, bueno, ¿qué es lo que voy a mostrar y cómo? Uno de los procesos que yo llevo a cabo, igual siempre va cambiando, depende del proyecto, es un poco, es trabajar lo que son los storyboards, trabajar en la secuencialidad, pensar, bueno, tengo tantos glifos, que son tantos caracteres para mostrar, puedo mostrar cualquier tipo de palabras, a veces es como muy difícil empezar a elegir. Entonces, tomo algunos que me llaman más la atención, a lo mejor
por alguna característica formal, en este caso de los signos, y por ejemplo digo, bueno, en este caso la W, cómo esa W se va mostrando desde un primer plano hasta ser un plano general, o desde mostrar una letra hasta formar una palabra, después formar una frase. Un poco eso a modo de proceso, de cómo empezar a contar esto en el tiempo, cómo empezar a cargarlo de sentido, cómo representar la idea. Después también trabajo lo que son las paletas de colores, hacer alguna propuesta desde, bueno, dónde va a impactar. Y esto ya es algo que tiene mucho que ver con el motion puramente, pero que también lo traslado acá, que tiene que ver, bueno, cómo, por ejemplo, voy a hacer para que esa letra aparezca en pantalla, para que se forme, para que se construya. Entonces, por ejemplo, empieza en este primer plano con estas astas que se ven así muy de cerca y después se va alejando la cámara y estas astas se empiezan a formar, o sea, como otras partes de la palabra. Es como que entran, digamos, empiezo como a trabajar en esos mínimos detalles que por ahí a simple vista no se ven, pero que en ese proceso creativo, cuando uno empieza a desmenuzar la cosa, realmente están. Y esta fue la pieza final que quedó. Bien. Esta es otra tipografía que el concepto era mostrar rápido y furioso. O sea, es una tipografía que me dijeron, bueno, contá lo que quieras contar, pero habla de rápido y furioso, fast and furious. Y uno de los métodos que yo utilizo, que a mí me sirve mucho, como son piezas audiovisuales, es comenzar desde el sonido. Para mí el sonido es súper importante porque marca el ritmo, ya marca algo de personalidad, tiene mucho de identidad el sonido, ya tiene una estructura que va a ayudar a organizar esa animación. Entonces, en principio, había elegido estos sonidos. Después este. Y finalmente este. Entonces es como, ese es un modo de empezar el trabajo. Selecciono la música, armo como estos pequeños fragmentos como para ver, y a lo mejor presento estos tres sonidos de a ver cuál es el que más les interesa a ellos también, como cuál expresa más la tipografía. Eso puede ser parte del proceso. Y después busco referencias en donde a mí me parece que hay algo de esto que me gustaría traer a mi pieza. Entonces, por ejemplo, de acá me gustó esta E y esta forma en que entra, como que se viene así arrastrando, a mí me gustó eso. Y dije, voy a sacar eso de ahí. De acá me gusta esta especie de fragmentación, ¿sí? Entonces, bueno, y con este sonido y eso, fue ya como un primer puntapié. Y después empezar de vuelta, como les comentaba, a armar esta secuencia de cómo puede aparecer esa letra. Fíjense acá, esta R viene como arrastrándose, un poco trayendo esta idea que veíamos recién. Cómo también mostrar las variables, porque hay que mostrar la light, la ultra light, la regular, la bold, o sea, tratar de que se note que tiene todas esas variables la fuente. Entonces, bueno, hacer como una especie de bocetos y de stories. Y bueno, y después
pasa por distintos procesos también de hacer y rehacer y de probar y a ver cuándo me sale más, y bueno, finalmente quedó esta pieza. Y bueno, un poco hasta ahí quería como presentar el mundo en el que hasta ahora estoy trabajando y en el que más me muevo. Y ahora sí quería introducir este tema que tiene que ver con, bueno, distintas cosas. Por un lado, el branding, y por otro lado, el tono de voz va a tener que ver con esta fuerza que hace que se exprese de una manera y no otra. Ahora vamos a ir introduciendo. Esta imagen me encantó porque es como que desde siempre el ser humano buscó poner su sello de identidad, o sea, desde la prehistoria ya aparecen las primeras marcas, y de hecho podríamos decir que la historia de la identidad tiene que ver también con la historia de la escritura, o sea, ya cuando nace la escritura, con estas marcas que se hacían en el ganado, en Mesopotamia, hace 3.500 años, ¿no? Ahí están los primeros signos de identificación, de una cuestión contable. Entonces ya ahí la identidad gráfica, que esto que nos lleva después al branding, ya está apareciendo. Entonces el tema de la escritura es fundamental acá. Y que en mi caso se va a transferir, por lo menos por cómo vengo trabajando y el área en donde yo más me estoy, desarrollando es la tipografía. O sea, la tipografía, en tanto notación mecánica de la escritura, es un elemento fundamental del branding. O sea, nos comunicamos porque hay un signo verbal que, bueno, tiene que ver, después va a tener que ver con un nombre y cómo se identifica, pero bueno, hay un lenguaje que se escribe y bueno, que también se representa. Entonces, la tipografía tiene mucho que ver con esto, porque es ese modo también de graficar, de representar y de hacer visible lo escrito, dar el sentido de una u otra manera. Entonces, por un lado, ¿qué es lo que entiendo yo por branding? Y es un poco, también hay algo, muy importante, no quiero dejar de contarlo, que este año empecé a trabajar con este tema en el curso de especialización, de la carrera de especialización en identidad corporativa institucional, en el curso de identidad corporativa. Entonces, aquí es donde empecé a trabajar ¿no es cierto, Juan Manuel? Ahí estás. Ah, bueno, le quería preguntar a Juan Manuel. Estoy acá. Me Porque estaba desmuteando. Contame. estaba pensando que no hablamos de eso cuando me presentaron. Sí, Lucho lo mencionó. Ah, no escuché esa parte. Los Sí. nervios. Estabas nerviosa. No. Ah, No, yo viste. estoy prestando muchísima atención porque me interesa mucho esto. Porque Bien. uno siempre pensaba en el tono de voz de la palabra hablada, cómo uno imposta, cómo se presenta ante el otro, cómo da a conocer una idea, pero verlo desde esta mirada tuya que tiene que ver, digamos, con el diseño propiamente dicho, es muy interesante, digamos. El Bueno. hecho de decir, bueno, la marca también tiene un tono de voz y ese tono de voz yo se lo doy desde las herramientas de la tipografía, del diseño. La verdad que es muy interesante. Y hacia eso vamos a ir ahora en lo que voy a ir mostrando. Pero bueno, que no quería dejar de contar esto, de que un poco lo que les voy a mostrar ahora no es que lo tengo desde siempre, es algo bastante reciente en relación a que hace poco que estoy trabajando en lo académico con branding. O sea, yo siempre trabajé desde el 2012 que doy cursos de motion graphic, que estoy involucrada en enseñar tipografía en movimiento, digamos, siempre como mi mundo, y de trabajar en los talleres también de diseño y de morfología en la FADU, en la UNL. Entonces, como que siempre mi perfil fue, a la hora de enseñar, fue muy por ese lado. Entonces, este año me encontré en la carrera de identidad corporativa y con, bueno, todo un campo que yo lo conocía desde la práctica. Entonces ahora fue como empezar a decir, bueno, ¿y desde dónde lo voy a enseñar? Porque me encanta, pero
lo trabajo mucho más desde cuestiones muy específicas que por ahí los estudiantes eran muchos del área de marketing o de relaciones públicas también y periodismo, o sea, estudiantes muy variados que de repente, bueno, para mí fue todo un desafío y lo sigue siendo, por supuesto, empezar a ver cómo hablar de todos estos temas de una manera más integral. Y por eso es este título que voy a hablar del tono de voz del branding, miradas sobre representación y sentido. El branding en tanto a procesos, modos, acciones que tienen que ver con cómo se desarrolla, se expanden, se expresan y se construyen las marcas. O sea, el branding, sabemos, no es un logo. El logo es un pedacito chiquitito así, de todo un mundo que tiene muchísimos procesos. Y bueno, y a la vez, este branding se expresa de una manera. Estamos en un mundo muy digitalizado, como todos sabemos, muy de las pantallas, muy donde todo nos habla por todas partes, la información está por todos lados y las marcas también gritan por todos lados. Pero cuando uno elige una marca, ¿por qué elige una marca? O sea, ¿qué es lo que hace que vos elijas una marca y no otra? Entonces, las marcas también nos hablan, las marcas generan o tienen que generar una especie de diálogo y relación con ese espectador al que quieren llegar, y esto no aparece de la nada, no es que por poner una marquita, un loguito va a aparecer, o sea, tiene que haber un cuidado, un modo de hablar, eso es lo que tiene que haber, un modo de hablar de la marca hacia el espectador. Entonces, este modo de hablar, o sea, esta voz, ¿sí?, que la marca tiene un tono de voz y que vamos a ver cómo ese tono de voz es la fuerza ilocucionaria. ¿Sí? Este es un concepto que viene del área de la lingüística, que ya ahora lo vamos a introducir, y acá es donde también es un tema que yo vengo trabajando en mis estudios y en algunos pasos de investigación de mi tesis doctoral, en donde la tipografía y el diseño van a aportar a expresar de una u otra manera con énfasis ese tono de voz. Entonces, antes de meternos de lleno en eso, cuando elegimos una marca, o sea, cuando consumimos nos pasan estas dos cosas. ¿Qué es lo que nos mueve? Por un lado la razón y por otro lado la emoción. Entonces, uno piensa, ¿por qué lo elijo? ¿Qué es útil? ¿Qué precio tiene? ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Va a servir? ¿Es funcional? Etcétera. Y por otro lado, el me gusta, el no me gusta, me da cierta sensación. O sea, esa emoción que es en donde ahí va a tener que construir y aportar nosotros como creativos, ¿no es cierto?, a crear la historia, a crear el storytelling que va a ser en donde yo me voy a identificar, como que sí, es ahí donde yo quiero estar, es dentro de ese discurso. Entonces, estas emociones tienen que tocar por los sentidos, ¿no es cierto? O sea, la forma de llegar a la persona, al espectador, al ser consumidor, es por los sentidos. Entonces, uno se acuerda de las cosas cuando tuvo una experiencia con eso. O sea, si no, es como que te olvidás. Entonces, ¿cómo hacer para generar experiencias? ¿Cómo hacer para que cuando vos lo ves decís, o sea, te genera algo más, no es una lectura pasajera? Entonces, un poco en ese como pedacito es donde quiero llegar. Antes también de meterme con la parte más tipográfica, tengo esta presentación, no es una publicidad, no sé si la conocen. The whole world's coming together now. Una publicidad de Amazon, la letra claramente dice, lo puedes sentir. Y bueno, hay sonrisas y hay toda una historia que se genera, y fíjense que el texto, o sea, el signo verbal está en el audio, está en la canción. Pero no, o sea, no hay nada más, es eso nomás. Ahora, cuando entramos ya más en el plano de la representación,
Va a decir Andy Stallman, antes de esto, que el branding es el alma, ¿sí? Digamos, de esto que estamos haciendo. ¿A qué le ponemos branding? O sea, a un producto, a una corporación, a un evento, o sea, lo que sea que armemos que necesita branding, el branding va a ser el alma de eso. El marketing, la voz. Yo ahí no me meto porque yo de marketing mucho no sé. O sea, no es mi área, pero bueno, sí dialogo con el marketing. Y el diseño es el tono de voz. Eso es un poco como un juego al que quería llegar y en donde también no va a pasar desapercibido el tema de, bueno, ¿y cómo es ese tono? ¿Cómo se explica ese tono de voz? En el área de tipografía, hay muchos estudios que tienen que ver con las expresiones de las letras y la representación de la letra como imagen y temas que, bueno, cómo poder hablar más allá de ese signo lingüístico. Entonces, va a decir SESMA. ¿Cómo se refiere a algo que fue dicho con una sonrisa? Esta la idea de esto que les decía hace un rato, cómo empezar a meter las sensaciones en este modo de representación, cómo empezar a hablar de lo sensible, de las emociones, cómo representarlo. Entonces, ¿cómo representas algo que dijiste con una sonrisa? Y bueno, ahí van a entrar estas herramientas del diseño y de la tipografía. Y sobre todo, lo que vamos a ver ahora de la fuerza ilocucionaria. Cuando yo digo, llegás tarde, es lo mismo, llegás tarde, o que digan, llegaste tarde. O sea, mi tono de voz, mi postura, mis gestos, mi mirada, la fuerza que yo hago, o sea, todo eso hace que el que me está escuchando, mi auditor, me esté interpretando de una u otra manera. O sea, lo dijo, uy, me está retando, o me lo está re preocupado por lo que me está diciendo, uy, sí. Entonces, todo esto es lo que hace a la fuerza ilocucionaria de ese enunciado. ¿Qué pasa en la escritura? Si yo leo ahí, llegas tarde, para que ustedes entiendan esto, todos estos gestos que no están ahí escritos, lo tengo que agregar. Lo dijo preocupado o lo dijo contento. Igualmente están los signos de puntuación, ¿no es cierto? Llegas tarde, o sea, como ahí allá ayuda más. Mayúsculas, negrita, exclamación, entonces, bueno, lo estás gritando, está como más enojado, ya me estás diciendo algo más. Pero aún así puede quedar como que falta. Entonces, ¿por qué pasa esto? Y que después vamos a ver cómo este tema se transfiere a las marcas. Porque la fuerza ilocucionaria, que es todo esto que tiene que ver con el tono de voz, la fuerza ilocucionaria es esa, es un concepto de Austin, y es propia de la oralidad, o sea, es eso que está cuando hablamos, cuando nos intercomunicamos, o sea, mi gesto, mi postura, mi mirada, los olores, todo, o sea, la cultura, de hecho, el sexo, la edad, todo ese tipo de cosas están en la voz y hacen que haya una identidad presente que es clara. O sea, la fuerza ilocucionaria construye la identidad. En la escritura y en lo escrito, o sea, en parte se pierde, ¿sí? ¿Por qué? Porque la escritura no representa bien cómo deben interpretarse esos textos. ¿Y a qué voy con esto? O sea, ¿por qué digo esto lo escrito? Porque la representación de un signo tiene que estar cargado de fuerza ilocucionaria. Y esto es, o sea, como un camino bastante más largo, yo lo estoy como resumiendo un montón, pero va en parte a todo el tema de la identidad y del branding. Entonces, acá, por ejemplo, a modos de bocetos tipográficos, si yo quiero representar con letras, ¿sí? Algunas palabras. Fíjense, son como, en algunos casos, bastante literal, en otros un poco más rebuscados, pero en todos, no solamente estamos viendo una K, sino es la K de kiss, ¿sí? De beso, no es una G cualquiera, es la G de geography, la W de wine, entonces hay ciertos aspectos que ya te están dando una idea que va más allá del signo verbal.
¿Qué pasa con la palabra? También se construye eso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la organización de las letras, los ritmos que puede haber entre lo más grande, más chico, más grande, más chico, entonces como así turbulento, cómo representar esa palabra. Bueno, después otro ya más literal, de hecho casi storyboard, se va hasta que queda asesinado. Digamos, son como, ahí más el de abajo, fíjense, la R tirada. Entonces son como juegos tipográficos, bueno, que ayudan a poder hablar más allá. En este caso, voy a mostrar como muchos ejemplos como para poder ver cómo se construye esto a partir de la tipografía y el diseño. Vemos acá Notre Dame ardiendo, ¿sí? Entonces, ustedes pueden escribir, ¿qué es lo que vieron ahí? O sea, se van a informar. ¿Qué vieron ahí? ¿Vieron esto? O sea, lo que dice acá. Notre Dame ardiendo, claramente. Así lo pondría cualquiera, ¿no es cierto? Cualquier persona ve esta foto y cualquier persona puede tipear esto. Cualquier empresa. Cualquiera tiene la potestad de usar el lenguaje y ponerlo así, de hecho en cualquier idioma. Es para que vean a todo a lo que va. Pero así, ¿qué dice acá? Y vamos más allá, ¿sí? Vamos más allá de esa lectura, de esa primer lectura, de ese primer impacto. ¿Sí? No dice solamente Notre Dame ardiendo, está informando algo más, está además también hablando con cierta expresión que tiene que ver también con algo que, bueno, en Argentina es muy de moda decir tremendo, o sea, se usa full esa palabra. Bueno, y todo lo que con lo que lo podamos cargar a este anuncio, ¿sí? Entonces, qué importante es poder ver cómo entra en juego la gráfica y la tipografía en este caso para poder comunicar otra cosa. O sea, no está diciendo solamente un título. Entonces, va a decir Horacio Brodischer, y yo lo tomo de él, esto que les venía diciendo al principio, que recuperar la fuerza ilocucionaria es una de las condiciones de la tipografía y del diseño gráfico. ¿Sí? En principio es tarea y es propio de eso. ¿Sí? Bueno, para algo está la disciplina, ¿no es cierto? Pero yo también voy a agregar esto. Ahora, es tarea del diseño y de la tipografía representar ese tono de voz. O sea, no solamente lo tiene que ser así, sino que además tiene que representarlo. Por supuesto que habrá distintos modos, ¿no es cierto? Y profundidades de ir más a un lado u otro. Estos son más ejemplos en donde también se puede ver cómo se están, bueno, cómo hay un juego en estas marcas entre, por supuesto, el signo verbal y el signo icónico, ¿sí? Cómo hay un ida y vuelta en la lectura. Estas están tomadas de una página de Instagram que se llama Logo Brainy, que está muy buena, suben unos logos re lindos. Y acá, bajándolo más al tema del branding, de vuelta esta misma idea, bueno, de hecho es del mismo diseñador, la de Notre Dame, cómo lo traslada a la etiqueta de un vino, o sea, una marca puntualmente, cómo la marca está jugando también con ese tono de voz. Esta marca de vino que saca las bodegas Cafayate de Martín Bruno, resulta que es elegido como el mejor sommelier de Argentina. Entonces, bueno, dentro de su nombre está uno. O sea, y es como fantástico poder hacer esta dualidad con el mensaje, este doble sentido, esto cargarlo de sentido y de fuerza ilocucionaria. Esto es otros, digamos, type post, le dice el mismo diseñador, que también son, bueno, unas metáforas a los superhéroes de la semana del Roland Garros en Argentina de este año. Todos saben cómo se destacaron estos dos jugadores, así que me pareció súper interesante para mostrar esta fuerza ilocucionaria. Y este es otro caso de otras marcas, una marca ciudad, la marca Madrid, en donde, bueno, acá hay todo un tema, este trabajo en el posgrado lo vimos de una manera mucho más minuciosa, porque hablamos de las marcas flexibles y cómo son las identidades flexibles, en este caso,
cómo esta marca, que se llama, bueno, la marca de la Ciudad de Madrid, utiliza la idea del mismo logo para después hablar con otras palabras. Ahora acá dice Madrid y después dice chulo, abrazo, bueno, no me acuerdo qué otras palabras, las que estaban recién. Fíjense qué pasa cuando las letras son animadas. O sea, al pasar esto a la temporalidad, o sea, esta tipografía ahora pasa a ser cinética, podría decirse, tipografía en movimiento, se permiten estos juegos, esta sensación de abrazo, esta sensación bueno, de que empieza así, tiene un inicio, y después se llega a este resultado. Este es otro caso bueno, esto es una presentación de unos separadores de la tele, pero en donde acá la tipografía está informando horarios determinados y está integrada de determinada manera con los elementos gráficos que tiene que representar. Fíjense, la W llena de hormiguitas, la W llena de pajaritos, entonces, bueno, hay también, a partir de la animación y a partir de la tipografía cinética, hay como un refuerzo, una búsqueda todavía incluso, también, no sé si más profunda, de otra manera pero que hace mucho énfasis, además del sonido, por supuesto, y del movimiento, ¿no?, que son como características esenciales y principales de este tipo de piezas audiovisuales, por supuesto, que hacen a la construcción y transmisión de la fuerza y locución. Entonces sí, se puede decir que la tipografía cinética dispone de otras dimensiones, otros recursos para representar este tono de voz. Podrían ver, son algunas cosas muy detalladas, muy distintos modos hay de usar esto, de trabajar en tipografías en movimiento, y en este caso, fíjense que la tipografía no está intervenida como imagen, sino que le pasan cosas, y bueno, para generar otras ideas. Esta es una pieza, no sé, bueno, que se hizo también muy conocida hace unos años. También, fíjense el hecho de la construcción de sentido a partir de la animación y del sonido. Bueno, ¿y esto por qué lo traje más que nada? Ustedes dirán, bueno, pero no son marcas. Pero sí están en ese lenguaje. O sea, estamos justamente, quiero hacer marcas, bueno, no solamente miro marcas, sino me quedo en algo muy cortito. Tengo que ver otras cosas, tengo que ver otras obras. O sea, la mente creativa se alimenta de esa manera, viendo otras cosas. Entonces me parece que es muy importante, si vamos a trabajar con el signo tipográfico, poder ir más allá, ¿no?, de los logos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y esto también un poco volviendo a lo que veíamos recién de cómo hablar de Notre Dame ardiendo. Yo puedo escribirlo así: feed your creative brain, está en inglés porque lo que les muestro ahora va a venir en inglés. Lo puedo escribir de esa manera, lo puedo expresar de esa manera, o lo puedo expresar de esta manera. Entonces, un poco como para
resumir y ya cerrar la idea de esta charla, todo este como así tornado de cosas que vimos fue como mezclar un poco de distintas cosas, tiene que ver con cómo quiero yo hablar cuando hablo, o sea, cuando me comunico. O sea, esto de decir, bueno, todos hacemos branding, si es por eso. Ya el hecho de que vos tengas un perfil en Facebook, en Instagram, ya estás mostrándote. Ya podés tener tu marca personal. Todos tenemos una marca personal. Después, más allá de que sea o no una empresa, que sea lo que sea, cuál fuera el objetivo final, cuál fuera la visión y la misión y la filosofía y todo eso que hablamos en branding, a dónde querés apuntar desde lo emocional, desde cuál es el tono que querés tener, qué sentido querés construir. Tiene que ver siempre con los sentidos, cómo querés que te oigan, que te escuchen, que te huelan, que te recuerden, qué experiencia querés generar con el otro, o sea, porque si te miró y no se acuerda más de vos, no sirve, o sea, si querés tener éxito en el mundo del branding, ya sea tu marca o cualquiera, tiene que haber una relación, un diálogo, tenés que generar un modo de que te recuerden, una experiencia. Entonces, hay que trabajar con las sensaciones. Y por eso no te puedes quedar solamente con un modo de representar, hay que ver todo. Y después, bueno, tiene que ver mucho con la actitud, ¿no es cierto? O sea, esta imagen que es tan obvia y tan quemada, para mí es súper importante en mi carrera profesional, porque siempre tiene que ver con eso. ¿Qué lado mirás vos de la situación? ¿Cuál es el que más te representa? ¿Mirás siempre el lado lleno o el vacío? ¿Dónde está tu mirada? ¿Arriba o abajo? O sea, es como decir, bueno, un poco esto es a lo que quería ir con esto de empezar a hablar del tono de voz. El tono de voz es algo muy personal y que, bueno, tiene una impronta que tiene que estar y que hay que construirla. No va a pasar así de la nada. Y bueno, nada, eso era como un poco a lo que quería apuntar con esto. Muchas gracias. Ceci, la Sí, verdad que te felicito, muy bueno. Tengo varias cuestiones. Una, cuando vos hiciste referencia al tema del posgrado, de tu participación, tenés una fan dentro de quienes están escuchando, que es Jorgelina Lechene, que es profesora nuestra y aparte fue alumna tuya. Dice que sos sí. una genia, que el módulo estuvo bárbaro, No, que ella, incorporó muchísimas herramientas y enfoques. Así que imagínate que tu paso, digamos, fue importante por el posgrado, y a aquellos que son alumnos les comento que Ceci tiene otra materia más que la va a dar el año que viene dentro de esta corte, que tiene que ver también con identidad visual, que lo maneja muy bien. Así que bueno, eso a postillas al margen que tienen que ver con el tema del posgrado. En gracias. lo que estuviste representando recién, tomé nota de algunas cuestiones. La primera tiene que ver con esa imagen de la caverna que vos presentaste al inicio de tu presentación, que también refiere a cómo escribían y las formas que utilizaban en los papiros los egipcios, que también ahí hay muchos datos de la tipografía y cómo esto fue evolucionando y cómo lleva también a hablar de un ecosistema de los medios, porque en realidad todo eso después se ve superado en algún momento cuando aparece la imprenta y se piensa que qué va a pasar con los incunables y qué va a pasar con lo que viene después. Y bueno, en realidad siempre hay una sobreadaptación y siempre el más débil perece y el más fuerte sobrevive. Y bueno, y esto pasa también en las tipografías, pasa en las marcas y pasa en los medios de comunicación en general. Y después me pareció muy interesante esto, que no lo tenía en cuenta, de la posibilidad que brindás de que la marca pase a contar su historia o la marca pueda contar su propia historia. Eso me pareció fantástico, porque por lo general, quienes no somos del palo directamente, pensamos que la marca muestra necesariamente un atributo de lo que quiere vender y no más que eso. Pero que la propia marca se anime a contar una historia, inventar un relato, me parece sumamente interesante, que es un poco lo que estás logrando vos. Sí, de hecho, creo que es fundamental y toda marca lo hace. Lo que pasa que acá es como que hay que abrir la mirada porque no te podés quedar con que la marca es el logo, justamente. Si no hay una historia, si no hay algo que contar, entonces no se va a sostener en el tiempo.
porque no hay modo de recordar en este mundo tan diverso de imágenes y información, no te vas a acordar de la forma exacta. O sea, si yo te digo, dibujame tal cual el logo de Amazon, que lo vimos recién, más o menos te va a salir esa carita, en qué parte es la flechita, en qué parte, cómo está la inclinación. Ahora si te digo, contame de qué se trata la publicidad que viste de Amazon recién, me lo vas a explicar en 2 segundos. ¿Por qué? Porque te tocó, te emocionó, te gustó la sonrisa, lo que sea. Entonces, siempre tiene que construir una historia. Y en el caso de, bueno, la marca en movimiento o el branding televisivo es algo como que es más evidente, porque vos decís, bueno, ¿cómo hacer para que un logo se sostenga 10 segundos, 15 segundos, 1 minuto en pantalla? O sea, cuando hay que llevarlo ahí es como que, bueno, sí, se tiene que construir de una manera, pero tampoco vas a hacer siempre que se esté construyendo desde lo formal y que entonces aparece, o sea, un modo de construir tipografía es a partir de los trazos. Estoy hablando en la animación. Yo puedo agarrar y que el trazo se dibuja así como cuando vas escribiendo, ¿no es cierto? Pero por otro lado, recordá la animación que vimos de Nat Geo Wild, eran hormiguitas las que construían las partes de las letras, eran pajaritos, entonces como que ya estaba viendo otra historia ahí. Digamos, es como ir más allá, no quedarse nomás con que, bueno, con la tipografía solamente voy a explicar, voy a escribir, voy a anotar, voy a ponerle abajo el nombre, digamos, no. Sino es como que de alguna u otra manera se va a terminar cayendo eso. O sea, o se va a terminar con el. A ver, esto es como que se va adaptando, como vos dijiste, al cambio, al tecnológico, a las revoluciones y las historias van cambiando, entonces de ahí también se va enriqueciendo. Para mí es fundamental. Sí, a ver, lo que me parece fantástico es que, por ejemplo, a ver, uno por lo general, una marca la vincula directamente con el producto, ¿no? Ujú. Vos decís, tal hizo logotipo, representa a todo cual producto. Pero lo que veo que vos estás logrando acá, o estás, digamos, direccionándote a eso, a que la propia marca se despegue del propio producto. O sea, que la propia marca pueda ser capaz de contar una historia, que eso es lo que me parece que es súper interesante y no veo un límite hoy, digamos, es una cuestión a explotar, que está muy piola, muy bueno. Claro, y además esto de que ya no alcanza con el producto, porque el producto mañana es viejo, o sea, y la marca se tiene que sustentar. Entonces, esto de generar una historia y de que esa historia además haga que vos te sientas identificado, pero no nomás porque, ay, justo vos tomaste, qué sé yo, no sé, tomaste una Coca-Cola en la playa, entonces cuando ves la publicidad de que toma una Coca-Cola, no sé, sentís eso. No, eso sería como efímero, o sea, algo que desaparece. El hecho de que en ese momento pasó algo y que a vos también te causó algo y que fue un momento importante en tu vida, digamos, es como que hay que unir muchísimas cosas, hay que armar una historia o storytelling, como se dice mucho ahora, que genere esta especie de diálogo y de compromiso. Esto es algo que lo escuché a Andy Stallman, que dice, todas las marcas generan, digamos, contacto, o sea, generan esto de que vos eh, respondés, vas y accionás. O sea, de hecho, la función es que si yo te voy a comunicar algo y te estoy persuadiendo, vos tenés que, como resultado, accionar a eso, ¿sí? Eso sería lo que todas las marcas hacen. Ahora, la marca que genera esa relación, ese contacto, es aquella que genera un compromiso. O sea, que vos además de accionar ese día con lo que pasó, con la promoción, con la publicidad, fuiste, compraste, listo, volvés a elegirla. O sea, de hecho esto pasa mucho en la tele. O sea, cuando una marca en un canal de televisión se instala. O sea, ¿de qué manera? Cuando el espectador en el flujo de los 100.000 canales que tiene, va y elige ese, no elige otro. Ya sabes que hay un montón de películas, hay un montón de canales de cocina, un montón de canales de cine, un montón de canales de noticias, pero vos vas y elegís y ponés tal. Entonces, ahí ya hay una relación directa, hay una especie de compromiso, habla Stallman. Entonces, eso es un poco lo que hace
bueno, que evolucione y que no se termine tan rápido. Bueno. Y también se habla mucho de la experiencia de marca. ¿Inserta en esto, juega en esto que vos estás planteando? Sí, sí, totalmente, porque tiene que ver con esto de generar sensaciones, o sea, generar experiencias tanto en lo online como en lo que no es online, o sea, como lo que es offline sería. O sea, no solamente por una comunicación que tiene que ver con el campo de lo digital, sino que vos, por ejemplo, vos vas a un Starbucks y cuando vos ya entrás, por más que tengas tapados los ojos, sentís un olor, sentís unos ruidos, sentís un ambiente que está, desde el branding está pensado para que vos sientas esa experiencia cuando entras ahí, o bueno, cuando entras a cualquier otra gran corporación, qué sé yo, McDonald's o lo que sea, y digamos, ya hay todo un ambiente que genera eso. Entonces, ahora, bueno, se me ocurrieron estas marcas justo re obvias, re grandes, pero podemos ir a, no sé, un hotel boutique, acá en Santa Fe, por ejemplo, eh, que hace que vos te sientas de una manera diferente, o sea, eso es lo que tiene que generar, una experiencia, una sensación que vos lo vuelvas a elegir, porque no es lo mismo estar en ese lugar que estar en otro lugar. O sea, y a eso es lo que voy con esto de que es experiencias no solamente desde lo visual, lo gráfico, sino que va más allá, va a todos los sentidos. Sí. Otro elemento que veo que incorporás y que está muy en boga en este momento es el tema del juego. La gamificación hoy, sobre todo en los jóvenes, pega muchísimo. Y veo que vos lográs también que la marca juegue consigo misma, por así decirlo. Claro, eso un poco tiene que ver con los juegos tipográficos, o sea, eso por ahí ya es mucho más del área de los diseñadores. Buscarle una vuelta, o sea, que no sé si te referís a los ejemplos que veíamos, que yo decía, bueno, cuando vos ves la palabra escrita, en este caso, porque estamos hablando, de vuelta voy a lo que es más tipográfico, ¿sí? Pero se puede llevar a cualquier ejemplo. Vos lo ves y como que decís, o sea, como que te genera algo más, o sea, a lo mejor te genera una sonrisa, yo ese que decía Doc, la contraforma de la G se movía y era como la cola del perro que se movía. Justo a eso me refería. Claro, es como Era gracioso, era un juego en realidad. y eso pasa y es parte de ese storytelling que se tiene que armar y es parte de esa expresión de la fuerza ilocucionaria que yo digo que no estaba. No sé, eso que decía Doc, yo no sé si es una marca de perro o de una veterinaria, pero a mí me genera sensación de amigable, de confianza. O sea, si ese logo te lo tengo que contar, no te voy a decir, perro, así, o sea, generalmente decir, te tengo que decir, no sé, perro de manera simpática para que a vos te dé esa Sí, sonrisa. seguro. Es lo que te genera. Claro, digamos, es como un poco eso, es llevar todo esto que tiene el lenguaje, la oralidad, o sea, la fuerza ilocucionaria justamente, llevarlo de una u otra manera, expresarlo, representarlo a través del diseño de la tipografía y la tipografía movimiento también, en este caso, bueno, cuando hay audio, con toda la fuerza que le da el tema del audio, bueno, siempre tratando de generar un sentido que vaya más allá del texto escrito, como lo escribiría cualquiera, digamos. Sí, sí. Es como ese ensayo de la voz esa que vos buscás, es como en los documentales, la voz omnisciente, que, Es, que, que no está presente, pero vos sabés que es la que conduce el relato. En este caso sería más o menos lo mismo. Me parece muy piola, está muy bueno. sí, más o menos lo mismo, pero a la vez es a libre interpretación, porque, o sea, cuando vos tenés una voz que te conduce el relato, bueno, o sea, salvo que no la quieras escuchar, pero te está diciendo, tiene un inicio, un final y tenés que seguir, y hay una hilación en esa linealidad del discurso que vos no la podés cortar. En cambio acá es como esa impresión y esa primera idea que te tiene que dar y que a lo mejor si el juego ese está bien resuelto, te tiene que dar a que vos te acuerdes, a que te genere otra cosa, a que te guste, a que quieras ver más de eso. Digamos, un poco esa es la idea de las marcas también, generar ese contacto, esa relación, y bueno, hay que... Sí, sí, Eso, y aparte está también el engagement de todo esto también, eso, el engagement.
que te Eso, lleva, digamos, a que vos también participes de ese relato. Está muy bueno, muy bueno, muy bueno. Voy a ver si hay alguna, quedó algo más en el tintero. No, Mariana Julier dice, se viene mucho el uso de la tipografía en el diseño, lo vimos ayer y hoy, con o sin animación. Así que bueno, son todos aportes y muy bueno, Ceci. Luis, ¿estás por ahí? Sí, ¿cómo están? Muy bien, estamos por Bueno, acá terminando. quiero hacer relación con algo que también hablábamos el día martes con Abel Rincón desde Barcelona, que es una persona que viene del deporte, pero después empezó a transitar el camino de la producción audiovisual, la generación de contenidos y demás. Y yo veía, le hacía una recopilación de videos desde 7 años a la fecha, de todos los proyectos que fue empezando en relación con el deporte que él hacía, y hoy en día totalmente ajeno a ese deporte en cuanto a sus marcas. A cada proyecto él le fue poniendo una marca, y eso le permitió, por más que fuera una idea y simplemente un hobby en YouTube, empezó a ponerle una marca, generó un isólogo, generó una marca propiamente dicha, y empezó a generar otros proyectos en base a esa marca. Se empezó a ser conocida, empezó a generar merchandising, empezó a generar stickers que fue distribuyendo en diferentes lugares de Europa que él recorría. Y así fue haciendo con cada una de sus ideas y una fue derivando a la otra, ¿no? Y acá estamos hablando en realidad de una persona física que tuvo una idea y empezó a plasmarla en contenidos audiovisuales, ¿no? En YouTube. Pero empezó a generar una marca que lo fue acompañando y que lo hizo mucho más visible, ¿no? Claro. Eso quería hacer en relación, que él no es su propia empresa, él, obviamente, porque brinda un servicio de generación de contenidos audiovisuales, pero él a cada pequeña idea que tiene le genera una marca. También creó la marca A Full Brand, que primero se llamaba Full Barcelona, después llamaba Full Brand, que con eso también empezó a generar merchandising para accesorios para celulares, gorras y demás, y le fue generando ingresos más allá de todos sus contenidos que generaba en YouTube. Y lo que él transmite en sí, y que con esto cerrábamos la charla, era el concepto del hacer, del siempre estar en movimiento, de siempre hacer, de generar, de estar a full, de no descansar, de generar proyectos, de generar contenidos, de generar momentos, de generar experiencias, vivencias. Entonces, todo lo que él transmite con esa marca y sus elementos, sus productos físicos, ¿no? Tangibles, tiene ese trasfondo que es lo que decían, es todo lo que transmite en la marca, todo lo que él vive y quiere transmitir a los demás y que los otros sientan de él. Lo transmite a través de la marca. Sí, no, de hecho, eso que vos decís, el hacer continuo, también, yo en mi caso igual, siempre, sí, creo que es fundamental también para toda marca estoy hablando más así a nivel personal, esto que decía, todos tenemos un branding y más lo que trabajamos en el área de comunicación, de diseño, todos tenemos algo que mostrar, o sea, no sé, un trabajo que hiciste en la facu, no sé, una idea que se te ocurrió, siempre hay una manera de mostrar algo y está bueno que lo hagas. Y entonces el tema es que por ahí no es por cumplir con un Instagram o cumplir con las redes sociales, no se trata de eso, se trata de decir, bueno, hasta dónde voy poniendo mis desafíos, qué es lo que voy haciendo, a dónde voy más allá. Entonces, para mí un poco esto de el hacer continuo, hay una frase que es re conocida, no sé si ahora está como medio de moda, pero esta de sin prisa pero sin pausa, medio como que me la apropié, porque tiene un poco que ver con eso, hacer siempre, no dejar de hacer, y no importa si el otro va más rápido que vos, si el otro ya alcanzó la meta, si el otro se está llenando de dinero, vos mientras no te detengas en algún momento va a llegar eso. Entonces es hacer continuo, generando contenido, manteniendo en movimiento todo y bueno, ir mostrando porque creo que compartiendo es la mejor forma también de crecer y de construir y de justamente, bueno, tengo un amigo, un diseñador en Buenos Aires, se llama San Espiga, que tiene una frase que dice la salida es colectiva. Se hace, se aprende, otra frase de él. Y creo que es un poco eso, o sea, hacer todo el tiempo para aprender y generar más cosas. Si no haces, no va a pasar.
y colectivamente, si te lo quedás para vos solo no sirve, entonces compartilo y cuando el otro te comparte construís conocimiento, entonces creo que es una forma, bueno, para mí es súper importante. Está clarísimo y creo que también en el hacer cualquier profesional de todas las áreas, en el hacer le va dando valor a la marca más importante que es el nombre de uno mismo, ¿no? Sí, totalmente. Es donde decimos que generalmente estás se diciendo hace o se va haciendo conocido. Sí. Perdón, Lucho. No, quería rescatar esto último que señalaba Ceci. Creo que la salida es en conjunto también, la salida no es individual. Como país, como nación, vamos a progresar si salimos en conjunto, no la salida individual del sálvese quien pueda. Así que me parece que también es muy bueno esto que estás diciendo también. Ceci, muchísimas gracias por acompañarnos, por tu empuje, por tus ganas, por todo lo que estás haciendo, éxitos en la culminación de tu doctorado, que vas a ser una de las pocas doctoras que va a haber en diseño en el país. Es una cosa casi extraordinaria, diría. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, fue muy bueno, muy jugoso todo. Luis, ¿tenés algo que aportar? No, agradecerle a Cecilia, obviamente, porque fue clarísima en todos los conceptos. Y esta parte final me parece también como conclusión a los alumnos, a quienes se están formando, me parece que es un último mensaje muy interesante e importante. Así que bueno, les agradezco a los dos, los despido. Juan Manuel se va a quedar para la próxima, ¿sí? ¿Te vamos a tener? Gracias. Sí, me quedo. Ceci, Bárbaro, muchísimas gracias y bueno, nos seguimos viendo y compartiendo proyectos, que eso es lo más importante. Muchas gracias, gracias a ustedes. Chao Cecilia, hasta pronto. Muy bien, y así pasaba la tercera actividad programada para el día de hoy, con la charla El tono de voz del branding, mirada sobre representación y sentido, con María Cecilia Berrada y acompañada por Juan Manuel Cosi, el coordinador de la carrera de Relaciones Públicas. En un ratito nomás, ya estamos, ya estábamos haciendo conexión con la siguiente disertante, con María Florencia Moliterno, que nos trae su charla Alianzas hacia una responsabilidad social sostenible. Así que un breve intermedio para descansamos un ratito, nos conectamos con Florencia y ya estamos con ustedes para la última actividad programada para el día. Gracias y hasta pronto.